Hola, yo soy Daniela García. Y yo soy Diana Gómez. Y nosotras somos Las Ingeniudas y estamos en nuestra temporada 2. Este es el episodio número 3, el sismo del 85, cuando hasta lo nuevo se cayó. Recuerden de seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, donde seguramente nos están viendo ahorita. Denos like, tenemos Instagram, Facebook, TikTok. Así es, también. Spotify. Y bueno, pues el capítulo de hoy, como ustedes ya lo vieron, lo escucharon, vamos a hablar del sismo del 19 de septiembre de 1985. Es un tema bastante sensible para mucha gente que lo vivió. Y para empezar, pues, ¿tú qué estabas haciendo cuando tembló en el 85, Diana? Pues yo estaba nadando en la panza de mi madre, yo creo, porque todavía no, ese sí ya no me tocó. Ya, Ese no te tocó todavía. No. Bueno, yo estaba gateando, tenía 2 añitos apenas. Bueno, te tambalaseabas ahí, por eso aprendiste a gatear más rápido. Algo así. Nivel de dificultad alto. Exactamente. Pero bueno, evidentemente a nosotras no nos tocó, obviamente, vivirlo ya en lo profesional ni nada. A nosotras nos tocó el de 2017. Pero en este capítulo lo que queremos hacer es una recopilación de información, de todo lo que podemos encontrar en investigaciones y pues también de lo vivido por nuestros familiares, conocidos, amigos y otros profesionales pues con quienes tenemos contacto. Y pues este capítulo lo hacemos con mucho respeto para toda la gente que perdió a alguien durante el sismo, durante las réplicas o pues también haciendo labores de reconstrucción, labores de rescate y pues lo hacemos con todo el corazón, pero no podemos dejar de ser las criticonas profesionales que somos. Sí, porque también pues nosotros estamos de la mano con todos estos temas, lo que son sismos, por eso en la temporada pasada hicimos sismo del 2017. Así es. Y ahora estamos retomando con sismo de 1985. Así es, y este sismo en particular, pues creo que fue un parteaguas, ¿no? Para la ingeniería sísmica en México. Fue súper importante para la ingeniería sísmica a nivel mundial. No se asusten, vamos a hablar un poco más light en 2 minutos, pero sí es bien importante mencionar para aquellos que son ingenieros civiles o ingenieros estructuristas que nos están viendo, es súper importante el sismo del 85 por las características que tuvo. Ese sismo junto con el de Loma Prieta de California y el de Kobe de Japón, que fue 10 años después, son sismos súper estudiados y que a partir de ellos la ingeniería sísmica en el mundo cambió, ¿no? Sí, claro, porque siempre se va transformando. Ahora sí que vamos a hacer un viaje al pasado en este episodio y vamos a ver qué tanto aprendimos. Nosotros, pues que somos ingenieras estructuristas, pues siempre estamos tratando de ver qué aprendizajes nos deja cada sismo, cada experiencia en cuanto a, obviamente en reglamentación, ya cosas más técnicas en cuanto a diseños estructurales. También, pues, qué características tienen ciertos edificios que les afecta más. Entonces, todo esto tiene que ser un aprendizaje, ¿no? Así es. Hoy les vamos a contar por qué se cayeron edificios que eran nuevos y qué fue lo que falló, cómo se diseñaron. Y lo más importante, si alguno de nosotros podría estar viviendo en un edificio de esas características, ¿no? Que sea igualito. Todo empezó un jueves 19 de septiembre a las 7:19 de la mañana. Un sismo de magnitud de 8.1 grados en la escala de Richter, con epicentro en Michoacán, sacude a la Ciudad de México por alrededor de 4 minutos. ¿Te imaginas lo que es eso? Pues sí fue bueno, no me imagino, pero sí, en sensación y todo, dicen que sí estuvo súper fuerte, mucho más que el del 2017, o sea, no, ni siquiera me puedo imaginar, ¿no? O sea, y por ejemplo, en el Valle de México, donde el suelo es como gelatina, o sea, literal, es un suelo súper desfavorable para cierto tipo de edificios. Y como sabemos, ¿no? Y lo hemos mencionado, no todos los edificios se comportan igual
en todos los tipos de suelo. O sea, son demasiadas variantes. Demasiadas. Pero todas esas variantes y todos esos factores que se fueron conjuntando dieron más o menos 4,000 muertos como una cifra oficial, pero las cifras extraoficiales hablan hasta de 20,000 muertos. Y esto se debió pues a que no había protocolos, no había reglamentos, no había supervisión adecuada, no había construcción adecuada también. Y en ese sismo se perdieron más que estructuras, sin duda. Sí, pues es un... En este sismo se cayeron más de 50 edificios que se construyeron después de 1976. Entonces, estamos hablando de una cantidad grande de edificios. Y bueno, ya después los que eran edificios nuevos también, pues, se cayeron. Pero es que es importante a lo mejor irnos un poquito para atrás de esto que estás comentando, ¿no? Son edificios nuevos, prácticamente. O sea, ¿qué se consideraría un edificio nuevo? Pues no tenían ni 10 años, yo creo. Ándale, exactamente. Entonces es un edificio nuevo, ¿no? Pero haciendo un poquito de historia, digamos, tenemos el sismo de 1957, que también fue bastante destructivo, pero la ciudad en el 57 no es lo mismo que la ciudad en el 85. Sí, no. Que la ciudad en 2017. O sea, el nivel, la magnitud de la ciudad ha cambiado muchísimo. Y yo creo que por eso mismo no eran tan destructivos, ¿no? El del 57, porque no había tanto que destruir. No había tanto. Ajá, aunque se cayó el Ángel y por y no eso es habían famoso. esos edificios tan enormes, ¿no? Exactamente, sí. Y pues del 57 es el sismo del Ángel. En el 79 hubo otro sismo que también fue de magnitud importante, pero del 57 nos podemos pasar al 85. Ahí ya había reglamentos. A partir del 57, yo no sé si antes, ahí sí lo desconozco, pero No ya creo. había reglamentos de construcción. Pero el reglamento de construcción, no sé si lo has visto, eran como 6 hojitas. O sea, era nada. Bueno. Era un panfleto de construcción, ¿no? Y era muy chiquito. Y ya después del 76 más o menos ya se supone que se empezaba a construir mejor. Luego llega el del 85 y pues a partir del 85 también ya empiezan a cambiar más cosas de lo que vamos a hablar un poco más adelante, ¿no? También. Pero prácticamente, pues sí, lo que vemos también en estos, en la comparativa, digamos, como de los sismos, de los últimos de gran magnitud, en el sismo del 85, de acuerdo con un estudio de la UNAM, se liberó 32 veces más energía que en el de 2017. O sea, es inimaginable para mí. Sí, es inimaginable, ¿no? Y es que, no sé, ese sismo le afectó a edificios de ciertas características que eran altos, ¿no? También. O sea, y estos edificios altos, por ejemplo, si vemos, si pasamos a algunos casos ya reales, está, por ejemplo, el edificio de Nuevo León, el de Tlatelolco, que se cayó. El edificio Nuevo León. El edificio de Nuevo León. Ese, en ese murieron 200 personas aproximadamente. Uf, qué terror. Esos edificios, pues como los vemos ahorita incluso, son edificios muy, muy esbeltos, o sea... Muy largos. Muy largos y muy esbeltos. Entonces ya desde de inicio, pues la forma del edificio es desfavorable, ¿no? Sí, por supuesto. Y luego no estaban, bueno, ya después de, creo que de ese sismo, los que quedaron, los reforzaron. Sí. Con unas traves por ahí. Ajá, porque todavía en el 2017 yo fui a inspeccionar alguno de esos y se dañó en el sentido corto, porque justamente, pero unas así, grietototas. Y en el del 2017, ahora en el del 85, ¿qué dices? Que ¿cómo estaba amplificada? Sí, exactamente. La fuerza, este edificio Nuevo León, ahorita lo criticamos mucho, obviamente. Ay, es que cómo, y vean, y que es esbelto, y seguramente la cimentación también, o sea, todo mal. Pero en su momento era un edificio súper moderno. Sí, claro. Era el top de lo top, no en cuanto a lujo, sino en cuanto a vivienda, en cuanto a esta posibilidad de darle a los mexicanos una vivienda digna. O sea, como se vio en el slide,
eran 800 personas, me parece, ¿no? O sea, era 800 personas nomás atrapadas. Imagínate la cantidad de gente que vive aquí en 288 departamentos, una familia por departamento. Es una cantidad bárbara. Sí. Cuando se construyó, esto lo construyó con un diseño de Mario J. Pani, un arquitecto que en su momento era muy innovador. E incluso Carlos Monsiváis llegó a decir que era la utopía de un México sin vecindades. Así a ese nivel era como la solución a la vivienda, Sí. al problema de la vivienda en México. Y que luego pase esto, pues sí está medio complicado. Sí, pues como decimos, ahí tiene que ver mucho, por ejemplo, el arquitecto quiso verse innovador y está muy bien, pero sí el diseño tiene que ser súper cuidadoso y también pues la construcción, ¿no? O sea, todo va de la mano y al final pues ya no, bueno, también los materiales que se usaban, la cantidad de estribos y de acero de refuerzo que se utilizaban en los elementos estructurales sí. era mucho más escaso. Y ya había pasado un sismo, ya había sobrevivido un sismo, ¿no? El del 79. O sea, ya lo había sobrevivido, pero ya tenía estragos. Esa es la cuestión. Sí, y no los repararon, ¿no? No. Solamente hay como que los chainearon, los enchularon, como decimos, nada más. Y la cuestión es que estaban en un proyecto de recimentación cuando le tembló. ¿Y qué es lo que pasa? ¡Pum! Se voltea. Este es un caso de estudio, de escuela, ¿no? Cuando te dicen que una cimentación puede sufrir volteo, pues es eso. Claro. O sea, cuando estaban haciendo los trabajos de recimentación fue cuando le tembló y imagínate. pelas. O sea, ¿qué te conlleva? Estás arreglando y ya te llegó el otro. Ajá, sí, pero ¿qué te conlleva? De por sí una recimentación es complicadísima. No, casi imposible. ¿Cómo podríamos explicar qué es una recimentación? Pues es que, a ver, no me imagino cómo pudiera ser, porque es lo que está enterrado literal. ¿Y cómo levantas un edificio? O sea, no es como cargar una persona lo recimento y luego la bajo. O sea, es como, o sea, para tratar de explicar qué es una recimentación o qué sería, imagínense que ustedes están de pie y que se quieren cambiar los zapatos o se quieren poner unos zapatos nuevos sin quitarse los anteriores y sin moverse. Absolutamente nada. Bueno, sí. Eso es una recimentación. Entonces, y que están enterrados tus pies además en la arena. En la arena, supongamos. Están en la arena con sus piecitos enterrados y se quieren cambiar sus aquashus. Ándale. Eso es una recimentación. Así de complicado como suena, así de complicada es una recimentación. Entonces estaban en ese proceso porque el edificio Nuevo León ya se había detectado que tenía una inclinación, un desplome, le decimos técnicamente, pero es una inclinación. Y entonces lo que querían hacer era regresarlo y eso es complicadísimo. Eso ya normalmente en la Ciudad de México, ya cuando vemos un edificio inclinado, normalmente optamos por ya demolerlo. Obviamente no solo que tenga una inclinación pequeña, sino que tiene que ya rebasar los límites permisibles para que lo demolamos, o sea, ¿no? Para que digamos, no, ya de plano, valió. Ya hay que demoler. Exactamente, o sea, esta cuestión de la recimentación es como querer cambiarle la llanta a un coche cuando está en movimiento. Así de complejo es esto, ¿no? Y también, si tú ya detectaste que un edificio tiene una inclinación, pues no es como que se mueva así y ya, ¿no? Ya le ocasionó agrietamientos en todos lados. Entonces, si tú lo quieres enderezar, bueno, lo enderezas, pero ya está malito de todo, ¿no? Entonces ya tiene las grietas previas que también vas a tener que arreglar. Y ese agrietamiento puede ser algo muy profundo, no es algo sencillito. No, y no solamente es de los esfuerzos que sufrió al inclinarse, sino de que ya está inclinado, todos los esfuerzos, o sea, es como cuando te amuelas una rodilla. Ándale. Por ejemplo. Sí. O te amuelas una rodilla y usas más la otra, entonces, ¿qué va a pasar después? Pues te dicen, no, pues ahora ya tienes mal también la otra rodilla, porque ya le esforzaste más. Es exactamente lo mismo en un edificio inclinado. Entonces, un edificio inclinado es la pezuña de Satanás. Sí. Porque es dificilísimo poderlo arreglar, pero es dificilísimo que siga funcionando como tal.
Sí, Es además. muy complicado. Todas las cuestiones que tienen que ver con cimentación, o sea, con los zapatitos de los edificios, son muy complicadas, ¿no? Cuando tienen, cuando se empiezan como a hundir o cuando empiezan incluso a emerger, es realmente Ah, muy sí, también. complicado, ¿no? Porque empiezan como a jalar a todo lo de alrededor. Es un show, es tremendo las recimentaciones. Sí, de hecho eso de ahora que mencionas de los edificios que emergen, es como la Torre Latino que cada vez le ponen más escalones, ¿verdad? Ándale, O sea, si exacto. ustedes se van al pasado, y ese es un dato por ahí curioso, si se van al pasado y ven el ángel de la independencia, tiene menos escalones, incluso está casi luego a ras de calle, ¿no? Ujú. Y conforme van pasando los años, hasta le van poniendo más escalones porque va emergiendo, o sea, es Bueno, el comportamiento. no es que emerja, más bien parece que emerge al igual que la Latino, pero realmente lo que sucede es que el resto de la Todo se ciudad nos hunde. estamos hundiendo. Bueno, sí, Nosotros es nos que estamos es un yendo para abajo. poquito, exactamente, es un poquito ese movimiento del suelo. Pero Diana Gómez, cuéntanos, ¿por qué la Latino y por qué el Ángel de la Independencia se quedan en su lugar y el resto de la ciudad se hunde? Porque esos están cimentados sobre pilotes. Ah, exactamente. Y además la Latina también tiene amortiguadores sísmicos. Eso es cierto. Creo que sí tiene de los primeros sistemas, ¿no? De amortiguación sísmica. Ujú. Y además es muy bonita. Si no han ido, vayan. Les voy a comentar por qué fueron que fallaron todos estos edificios. Hubo un efecto que, como lo hemos mencionado anteriormente, es la resonancia del suelo. Es cuando entran en movimiento al mismo ritmo, como que baila al mismo ritmo el suelo, la estructura, el edificio y el suelo. Sí. Entonces, cuando están moviéndose por su cuenta, pero cuando estos entran en el mismo ritmo, entran en resonancia, lo que le llaman, y entonces se amplifican las fuerzas de forma impresionante, lo cual fue el efecto que causó en el sismo del 85 y fue lo que hizo que colapsaran varios edificios. Así es. Y, por ejemplo, la característica de los edificios que se dañaron tanto en ese entonces. En el del 85 fue de niveles de 6 niveles a 15 niveles, De ¿no? 6 a 15 niveles, Más así es. A diferencia de lo que sucedió en 2017. Ah, sí. Que en 2017 los principales edificios o el tipo de edificios que se afectó principalmente era de 4 o 5 niveles, más o menos, ¿no? Y tenían otras características, que eso es bien interesante también. Sí, claro, porque luego dice, no, es que como es un edificio de tantos niveles, pues puede tener más daño. No, o sea, lo que pasa es que puede llegar un sismo donde esté vibrando de una forma que le afecte igual solamente, imaginemos, a casas de habitación de 2 niveles. Sí, exacto. Y esas son las más afectadas. Y los edificios que tienen de 6 a 15 niveles no van ni a ser, se enteran, ni se enteraron, casi. Ajá. Porque justamente estamos hablando de cómo bailan las estructuras junto con el suelo. Exactamente. Entonces tenemos un caso emblemático, tristemente célebre, que es el Hotel Regis. Fue el Hotel Regis, un hotel de lujo de 8 niveles. Estamos en ese rango entre 6 y 15 pisos que entraron en resonancia. Entonces este era de 8 niveles, un hotel muy antiguo, un hotel muy bonito, ¿no? Sí, pues era un hotel emblemático porque ahí iban muchas celebridades pues ahí se hospedaban, como Marilyn Monroe, ¿no? Marilyn Monroe, Frank Sinatra también estuvo no sé ahí más. con su esposa en su luna de miel. O sea, a ese nivel de lujo realmente, ¿no? Era este hotel. Y desafortunadamente es uno de los hoteles que colapsaron, ¿no? Tenía ciertas características. Por ejemplo, pues estaba como en esquina, una estructuración geométrica bastante irregular, como decíamos, 8 niveles, que pues entró en resonancia. Sí, mira, aquí se ve esa abertura, ¿no? O sea, que tiene, o sea, es de forma irregular. De forma bastante irregular. Y para la cantidad de habitaciones que tenía, pues de 74 rescatados, pues no estuvo tan terrible después de todo. O sea, para la cantidad de gente que se hospedaba ahí. Desafortunadamente, pues sí colapsa este edificio
y es como de los, como decíamos, tristemente emblemáticos del sismo del 85, porque como pueden ver, pues quedó totalmente deshecho. O sea, no quedó nada de ese edificio, ¿no? Porque entró en resonancia. Imagínense entrar así en resonancia, este movimiento que comenta Diana, ¿no? De que empieza a moverse el suelo, el edificio se mueve igual y entonces todo esto empieza a moverse cada vez más y más y más, pero esto por más de 2 minutos, por más de 3 minutos, sí, pues es súper destructivo, no va a haber estructura en ese momento con esas características de construcción que lo aguantara, ¿no? Que soportara ya algo no había así. manera, o sea, ya tenía todo, todo ya por las características constructivas que tenía de hace muchísimo tiempo. Le tocó ser de los edificios que más les afectó, la irregularidad. O sea, es que yo no veo manera de... Estaba en la esquina. O sea, sí, tenía muchas cosas. Ese sí ya pero no es el único edificio. Hay otros que también, además del Nuevo León, del Regis, por ejemplo, el Hospital Juárez. El Hospital Juárez tenía 11 pisos. Estamos en el mismo rango entre 6 y 15 niveles, ¿no? Y bueno, también tenía algunas características que eran bastante desfavorables, ¿no? Como losas reticulares. Sí. Pero Diana Gómez, explícanos, ¿qué es una losa reticular? Pues es la losa que parece como tipo waffle. ¿Sí conocen los waffles? Normalmente están esponjositos, pero bueno, estos son de concreto. De concreto, así es. Pero son los que... Pero pues es que eso sí hay que ver que estén perfectamente construidos, o sea, porque sí puede, si está mal construido, eso llega a ser muy desfavorable o puede ser muy favorable si está bien construido, porque también la función de este tipo de losas es que logra que haya, no sé cómo explicarlo sin hacerlo de manera técnica, luego es difícil, pero espacios que haya mayores espacios entre columnas, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Porque es una losa un poquito más alta, pero puede haber más espacios, pero bien construida es también, pero pues... Fue un sistema constructivo muy usado en los años 70. Sí. A esta losa reticular o de waffle se le conocía también como losa aligerada. Y ustedes, amiguitos, lo pueden ver todavía muchísimo en cierto tipo de construcciones como son los estacionamientos. Todavía se usa mucho en estacionamientos principalmente porque también se le llama losa encasetonada, que es cuando tienen unos bloquecitos de unicel, de poliestireno, sí. Pero es como de unicel y a veces sí se los dejan ustedes voltean para arriba y ven que tiene como cachitos, bloquecitos, cubos de unicel, o puede ser que se los retiren y se vean los huequitos. Esas son las losas reticulares o encasetonadas. Sí, y mucha gente, fíjate que me acuerdo en el sismo del 2017 decían, es que había un edificio que tenía, en la losa tenía unicel. O sea, como diciendo, ¿tenía una losa de unicel? No es tan así, solamente era parte de... exacto, es parte del sistema constructivo. Bueno, el unicel no es constructivo, claramente, pero muchas veces se lo dejan para poder poner un aplanado, para poder poner un plafón. Resistiendo. Sí, exacto. Exactamente. Entonces, como parte de este sistema, que por cierto, yo tengo mis prejuicios con la losa nervada o con la losa reticular, porque siempre le han dicho losa aligerada y en varias ocasiones me tocó hacer diseños con esa losa y de ligera no tiene nada, mi ciela. Nada. Es igual o más pesada que una losa maciza. Sí, es muy cierto, puedes cubrir espacios mucho más grandes sin que tengas columnas que con una losa maciza. La losa maciza es cuando te dicen échale una losita, échale otro pisito. Que normal. Son losas de concreto como de 10, 12 centímetros, 12, 15 de preferencia. Pero pesan prácticamente lo mismo. Simplemente pues hay como sistemas que se van utilizando más en ciertas épocas. Y en los 70 esa losa era muy, muy común. Pero esa losa resultó ser vulnerable al tipo de sismo que fue el sismo del 85, ¿no? Sí, claro. Otra de las características eran las columnas, que eran como muy delgadas, columnas flacas. Sí. Y por lo tanto, si las columnas son esbeltas y son flaquitas,
no tenían el acero de refuerzo suficiente, ni el vertical, ni el que es horizontal, los anillitos Los o anillos estribos. que van, ajá. Exactamente. Entonces, al ser tan esbeltas, probablemente no cumplían con la resistencia que se requería para un sismo de esa magnitud, ¿no? Sí, pues es que se veían incluso unos estribos demasiado delgados, pues porque en ese entonces, pues lo construían con ese reglamento que era menos conservador, ¿no? O bueno, el que decíamos, el Ajá. pequeño manualito. Sí, el panfletín, ¿no? Pero, y luego, ¿cómo decías que, o sea, en el 85, cómo se hicieron todos los estribos? Sí. Se bajaba, ¿no? Por la Exacto. forma que tenían los estribos. Y sí, como vemos en la imagen, pues los estribos antes estaban a 90 grados y pues ahora sí les cambiaron la forma ya incluso, Al ganchito. ¿no? Al ganchito. Ese ganchito que vemos como algo muy simple es parte del diseño sísmico, del diseño sismo resistente que se implementó ya como parte práctica a partir del sismo, ¿no? Ya en la normativa del 87 es un ganchito que se llama un gancho a 135 grados, porque ya no está así nada más a 90, sino que se cierra, y eso lo que hace es que un poco impida que se bajen todos los estribos, ¿no? Porque ya tienen como más amarre, es una cuestión mecánica simplemente, ¿no? O sea, ya tiene como más amarre y ya no se bajan como cuando te queda flojo el resorte de tus calcetas de colegiala y se te bajaba así. Bueno, pues ya no tienes eso porque tienes un mejor agarre. Sí. Entonces, eso es lo que no tenían las columnas, ¿no? De aquel entonces. Sí, claro. También, por supuesto, estaba la planta baja débil. La planta baja débil no falla porque esa incluso pasó en el del 2017. Digo, en el del 2017 se dañaron un poco, pero en el del 85 sí de plano dijeron, yo no puedo más. Y es que sí, o sea, imagínate, es como ver a Olivia la de Popeye y cargando no sé, a la persona más gorda de la caricatura. Ah, Brutus. Se llamaba Brutus. No me acordaba del nombre. ¿De Brutus? Sí, exactamente. Esa es una planta baja débil. Obviamente se iban a tronar esas piernitas. Sí, por supuesto. Y también otra cosa es que había cimentaciones superficiales en zonas donde se requerían cimentaciones profundas. Entonces las cimentaciones resultan también un tema crítico y que fue crítico para entonces. Y debemos decir que además de que no había reglamentos tan estrictos, la construcción y la supervisión tampoco era tan estricta como lo es hoy en día o como queremos pensar que es hoy en día, ¿no? Sí, claro, eso sí hemos tratado de concientizar a más personas para que al menos sepan que tiene que existir una supervisión. Exactamente. Y bueno, por aquí vamos a ver la imagen de la Torre Latino, que es parte de lo que decíamos ahorita. Sí. Junto con el resto de estructuras que desafortunadamente pues colapsaron o que quedaron muy débiles, porque también es bien importante decir, para aquellos que no lo sepan, jovenzuelos y demás, que el sismo fue el 19 de septiembre a las 7:19 de la mañana. Pero el 20 de septiembre por la noche llegó una réplica, una de tantas, pero fue la réplica. Y todos aquellos edificios que habían quedado así como medio como con las piernitas temblando ahí llegó. Con sus piernitas temblorosas, pues llegó una réplica bastante fuerte y terminó de colapsar a muchísimas estructuras. Y desafortunadamente murió mucha gente en labores de rescate. Porque pues también uno piensa que después del sismo, bueno, sí vienen las réplicas, pero ¿cuántas horas? Sí, ya uno no se preocupa tanto por las réplicas realmente, ¿no? O sea, ya cuando pasa el sismo dices, bueno, ya pasó ya. Creo que hay dos cosas. Te preocupas por sobrevivir. Si ya sobreviviste, te preocupas por ayudar. Sí, también. Y de ahí en adelante, pues ya como que no te pasa por la cabeza que puede haber réplicas sumamente fuertes como esa y que fue la que terminó de devastar la Ciudad de México. Parecía una zona de guerra. Seguramente pueden ver en TikTok, en YouTube, en todos lados pueden encontrar muchísimas narraciones, principalmente del señor Jacobo Zabludovsky, que andaba por todos lados reporteando. Se cayó algunos edificios de Televisa Chapultepec, la antena de Televisa también se cayó, entonces no había transmisiones por tele.
Sí, claro, y fíjate que qué desgracia, porque yo sí me hubiera gustado más preguntarle a mi padre respecto a cómo fueron ya realmente esas labores de rescate, porque él estuvo ahí, estaba en la ambulancia, en el ERUM, en ese Ujú. entonces, y él estaba, o sea, haz de cuenta que toda unas así, bueno, como semanas, no me acuerdo ni cuánto tiempo, pero me lo cuenta así mi madre, Sí, que se fue y él no le importaba, o sea, le estaban ayudando, y yo no, o sea, yo quisiera preguntarle más, digo, ya no puedo, pero en ese momento, pues, yo no me había interesado tanto como por el sismo del 85, porque pues no era estructurista y no sabía que me iba a interesar tanto por los sismos, pero Diana no sabía qué era la ingeniería ni civil. siquiera sabía ¿Cómo? que era la ingeniería civil. ¿Cómo le iba a preguntar? ¿Cómo te fue en el rescate del 85? Sí, Digo, la verdad es que yo creo que sí debe haber estado bien, una situación bien dura, ¿no? muy complicada y pues también duró semanas y semanas. Sí. No, esta cuestión que nosotros decimos que en el 2017 nos quedamos sin comunicación, pero ¿cuánto tiempo habrá sido que te quedaste sin celular? No Pues sé, ¿horas? no tanto, bueno, Unas cuantas horas, tal vez, y eso tal vez, pero están las sí, redes sociales, te podías comunicar a tu casa, sí estaba colapsada sí, la red estaba del colapsado, pero metro, no, Metrobús y demás, pero de pero repente fueron horas. alcanzabas alguna señal, o luego Ajá, con radios, y luego, o sea, pero habían como fueron varias horas. cosas, ajá, Imagínate, en el 85 no había teléfonos, no había no, redes sociales, no había manera de comunicarte por ningún lado. O sí, sea, no me también alcanzo a esa, imaginar lo complejo de la situación, porque imagínate que tienes que atravesar la ciudad para ver si está bien tu familia. sí, o sea, ahorita yo creo que estuvo duro, pero sí, con las redes sociales, sí mejoró muchísimo la Te hacían un paro. comunicación, o sea, ya te hacían un favorcísimo, incluso para los víveres y toda esa parte de que acá y que Donde se requería y se ayuda y requería ayuda, todo. pero ahí, Ahí, ¿cómo le hacías? Y ni además, el idea. nivel de devastación eh, alcanzó, era otra cosa, ¿no? O sea, esta imagen que nosotros vemos aquí era como estaba la ciudad entera, parecía que estaba bombardeada. No se podía pasar por ningún lado. Había muchísimos edificios que si no habían colapsado, estaban a punto del colapso. ¿Y cómo le haces para ayudar a alguien que sabes que está ahí, pero sabes que se te puede venir encima una mole de no sé cuántas toneladas de concreto? Sí. Es realmente muy difícil, ¿no? Es muy complicado, la situación lo fue. Y bueno, también tenemos otras características, ¿no? Como lo que decíamos ahorita del Regis, edificios en esquina, que vamos a mostrar una fotillo. No todo fueron edificios famosos. O sea, No, un montonal de edificios más chiquitos, que eran edificios de vivienda, edificios de oficinas. Hay un caso muy, muy sonado de Las Costureras, que era un edificio donde estaban muchas costureras de manera ilícita, que desafortunadamente perdieron la vida porque se quedaron encerradas, porque las dejaron encerradas. Pero bueno, hay edificios de vivienda comunes como este que estaban en esquina y decimos estaban en esquina porque como pueden ver en la otra imagen, pues prácticamente desaparecieron. Y así hay muchísimos, ¿no? Muchísimos y así se veía la ciudad. sí, pues ya a partir de este sismo, pues se modificó el reglamento en 1987 y fue ahí donde se fortaleció también Protección Civil. Sí, este sismo cambia muchas cosas para la Ciudad de México. Como bien dice, se fortalece protección civil, se toma una dimensión diferente en el diseño estructural y ya el diseño sismo resistente se convierte en una realidad. Ya es Sí, algo serio, pero de ya es ahí algo nace. práctico. Ya se tenían estudios, pero Sí, como que nadie lo tomaba nadie en lo tomaba en cuenta, ¿no? cuenta, pero Ajá, pero como que ahorita evoluciona. Ujú. la evolución es la práctica, es ya poner en práctica el reglamento. Y como decíamos, en el 87 ya hubo muchos cambios, en el 87, a partir del 87 también ya hay una norma técnica, bueno, ya ahí se llamaban normas técnicas Ujú. complementarias, Sí. que más que el reglamento de construcción, porque el reglamento a eso se enfoca la construcción, las normas técnicas las normas técnicas a lo que se enfocan es al conocimiento, a la aplicación del conocimiento,
a qué es lo que tienes que hacer técnicamente para poder diseñar bien como mínimo. Entonces es una guía como, no es básica, porque fácil no es las normas. No, para nada. Pero son las guías mínimas para que tú puedas diseñar y que con eso, esperemos, no se te caiga un edificio en un sismo. Por lo menos con el sismo de diseño, ¿no? Y bueno, a partir del 87 tenemos ese reglamento, en los 90s se vuelve a renovar, hay una nueva versión del reglamento y sus normas técnicas, y luego ya en el 2004 otra vez se renuevan. Sí, ahí es de las 2004, sí. Las 2004, todavía. Sí, son muy fantásticas. Yo empecé con las anteriores, cuando estaba estudiando, yo empecé con las del 90 y algo, no me acuerdo si eran 93. ¿Todavía enseñas con las? Todavía yo sí, las del 93. Con esas. Yo empecé con las del 93 y cuando iba a la mitad de la carrera salieron las del 2004. Y después ya empecé con esas. Las del 2004 duraron muchísimos años, duraron hasta el 2017. Esas sí duraron y estaba bien porque no te tenías que actualizar tanto también. Pues sí, porque ya las conocías de pe a pa. Sí, ya las conocías. Sí, hubo mucho tiempo para estudiarlas. Exacto, hubo pues todos esos años, 13 años para que te las supieras. Llegó el sismo de 2017 y volvió a cambiar todo, porque en 2017 cambia totalmente las normas y el reglamento, cambia la filosofía de diseño y ahorita nos tenemos que actualizar, pero están como a la par en cuanto a lo que ha cambiado la ingeniería estructural en México, ¿no? O sea, a partir del 87 se diseña de cierta manera y a partir de 2017 se diseña de otra manera. Sí, pues todo va cambiando, incluso ya también los materiales, o sea, también como lo dijimos anteriormente, o sea, ya hay quien quiera innovar, pero si no está en el reglamento, o sea, tenemos que acatarnos a lo del reglamento. Y sí, está bien innovar, pero también pues échenos la mano también. Sí, y en cuestiones de construcción también hay cosas que son bien básicas, lo que decíamos de los estribos, que vamos a ver. O sea, hay cosas que son muy básicas que a lo mejor ya en diseño no se estaba pasando por alto, pero cuando vemos en construcción, por ahí se ven unos cinturoncitos, pero son unos cinturoncitos chiquititos, ¿no? O sea, son de alambrón. O sea, imagínate cuando acabas de comer un montón y te sientes bien lleno y que te pones un cinturón así súper chiquito. Vas a terminar reventándolo. Exacto. Es que eso es lo que pasa aquí. Este efecto normalmente se le llama desconchamiento. Y es también una falla por flexocompresión. Así es. Porque se hace como un barrilito. O sea, se aplasta por la cuestión del peso, se empieza a aplastar. Y cuando tú aplastas una columna, del centro se empieza a hacer más gorda. Sí. Es ese barrilito. Y pues va a terminar por tronar, por reventarse. Hay otros efectos también donde podemos ver, aquí vemos lo mismo, los estribos son chiquititos, son una cosita de nada, ¿no? Son un hilito alrededor de lo que en lugar de lo que debieran ser. Y es que imagínate, o sea, ¿quién va a ver eso? ¿Quién va a ver esas dimensiones de columnas? Y obviamente todo está forrado y uno cuando entra a un edificio y dices, pues yo creo que el edificio está bien, porque pero uno no sabe, nunca hay que confiarse, por eso son importantes las revisiones estructurales, inspecciones estructurales, para ver al menos de qué está hecho tu edificio, exactamente, ¿no? O a quién le estás confiando tu vida. Exactamente, entonces pues eso es lo que tendríamos que preguntarnos, ¿no? Si nuestro edificio aguantaría realmente un sismo como el del 85. Hace un momento, ustedes no lo saben, amiguitos, pero hace un momento estábamos platicando de eso, de qué edificios realmente soportarían un sismo como el del 85. Y aquí tenemos opiniones encontradas. Sí, porque es que es dependiendo el material, las características, pero pues por ejemplo, aquí donde estamos sí se mueve, he sabido que se mueve algo machín. Sí se mueve de manera importante, entonces pues también lo voy a decir de forma técnica, se mueve machín el edificio. Sí se mueve bastante, yo no lo he sentido aquí afortunadamente, pero por ejemplo en la oficina es un edificio
que es de esquina y se mueve muchísimo. También ya nos tocó. De 10 niveles, es un edificio de 10 niveles. Justo tiene losa nervada, losa de waffle. Ahí hermoso el edificio, chulada. Exacto. Pero deberían de ver nuestro ventanal. Es una cosa hermosa, ¿eh? Déjenme decirles, la vista es incomparable. Sí, pero así como que resisto uno del 85, mira, yo ya. Pero no sé. es que ese edificio es previo al 85. Esa es la cuestión que decíamos. Después, si se construyó después del 87, debería de poder sobrevivir, tal vez no tan dignamente, pero debería de poder sobrevivir lo suficiente para que la gente sobreviva. Ese edificio construido con la normatividad posterior al 87. Sí, claro, y bueno, también debería. Y si ya hubiéramos visto también señales, ¿no? O sea, si hubiéramos visto algunos agrietamientos que nos preocuparon, ya nos hubiéramos salido de ahí, yo creo, porque pues nosotros con el conocimiento, pero nadie se fija en eso y justamente eso es lo que hay que ver en sus edificios, o sea, si con algún sismo se empieza a gritar mucho, o sea, o que ven que le está saliendo a gritar, oye, ya son red flags que ya también lo vimos en la temporada pasada. Así es. Y entonces son cosas que te van señalizando si podría aguantar o hay que revisar, echarle una checadita, pues no está de más. Entonces, en resumen, tenemos algunas preguntitas, amigos, que deberían de hacerse para ver si su edificio podría sobrevivir a un sismo de gran magnitud. Por ejemplo. Por ejemplo, si tu edificio tiene muros de rigidez. O sea, si tiene muchos espacios abiertos y ves que no tiene muros, dices, pues bueno, seguro es por las columnas y marcos de concreto, pero ¿y si no si están chiquitas, dices, ¿a poco se me va a resistir el edificio? Entonces, exacto, son como un poquito revisar esas cosas. Otra pregunta es, ¿tiene planta baja débil? Lo que decíamos, que si tienes piernitas flaquitas, por ejemplo, para espacios de estacionamiento, eso es una planta baja débil. No un sótano necesariamente, sino en planta baja. Si tienes esas piernitas flaquitas, pregúntate si eso es suficientemente seguro. Deberían de ser unas piernotas como de Hulk. Sí, totalmente. Y también si tu edificio se encuentra en una zona de lago. Pero Diana Gómez, ¿qué es la zona del lago? Pues donde antes literal era un lago. Sí. O sea, porque por ejemplo, es cierto. Hay zonas, por ejemplo aquí la del Valle, pues ¿qué otras zonas pudieran ser zonas así que digas? De transición. De transición también. Sí, la Roma, centro la Roma también es zona de lago. El centro. O sea, todo donde hace cientos de años estaban los lagos. Sí. El lago de Texcoco, por ejemplo, también. Y hay zonas alrededor de esas que son las zonas de transición. Azcapotzalco, parte de la zona de Álvaro Obregón. Sí. Y hay zonas que ya son de lomas. Es decir, que ya son suelo más duro, más estable, ¿no? Lo más estable. Lo más estable, recuérdenlo así. Exactamente. Otra preguntita, ¿cuántos pisos tiene el edificio en donde yo vivo? Esto es como muy relativo también, porque depende mucho de la naturaleza del sismo. Como decíamos hace un momento, el sismo del 85 liberó 32 veces más energía que el de 2017, pero su epicentro estuvo mucho más lejos. Su epicentro, es decir, donde se originó, estaba a 400 kilómetros de la Ciudad de México y el de 2017 estaba como a 100 kilómetros y era mucho más arriba ese epicentro, entonces llegó con más fuerza, aunque fue en magnitud, fue más chiquito, estaba más cerca, entonces también pegó muy duro. Entonces depende mucho de las características del sismo, cuáles van a ser los edificios que se van a afectar, de 4 o 5 niveles, de 6 a 15, podría ser, como decía Diana hace un ratillo, de 2 niveles, o podrían ser los edificios altísimos, ¿no? De más de 15 niveles, no lo sabemos, pero sí son datos que debemos tener presentes. Sí, claro, y también revisa si ya lo revisó algún ingeniero estructurista en los últimos 10 años al menos, para tener un poquito más de certeza
de cómo está tu edificio. Exactamente. Y bueno, por favor, no le creas al maestro albañil que dice, aquí nunca pasa nada. El sismo del 85 nos enseñó que el conocimiento salva vidas y que la memoria estructural es tan importante como la memoria histórica. Sí, claro. Bueno, pues con eso entonces vamos terminando. Pues con eso terminamos este episodio, amigos. Pues como siempre, por favor, comenten en nuestras redes sociales, en YouTube, suscríbanse, denle like a todos los clips también por ahí que salen, en Insta, TikTok. Así es, y coméntenos aquí en nuestro video de YouTube de la temporada 2, episodio 3, ¿cómo vivieron ustedes el sismo? ¿Qué fue lo más impactante? Si ustedes ya estaban vivos, para empezar, si ya habían nacido. Sí, pero ¿cómo les fue? ¿Cómo les fue con eso? ¿Cuáles fueron sus vivencias? ¿Qué es lo que más recuerdan? Y cómo es que los marcó también, ¿no? Si lo vivieron. Sí, y pues es importante que interactúen con nosotros para que todo se haga mucho más enriquecedor en el conocimiento. También cuéntenos sus historias turbias del sismo del 85. La verdad es que hay un montón de historias de todo tipo, ¿no? Desde las que son como súper heroicas y que hasta se te enchina la piel, hasta aquellas que son paranormales, que son medio oscuras y todo. Cuéntenos todo tipo de acontecimientos que hayan vivido. Nos interesa muchísimo escucharlos. Y bueno, pues creo que con esto estamos casi que terminando, porque todavía tenemos 2 anuncios. Sí, uno que a los primeros 5 que nos comenten en YouTube y que compartan el video de YouTube en alguna red social, ya sea en Facebook o donde quieran. Les vamos a regalar estas fabulosísimas tazas. Bueno, no estas, porque estas son de nosotros. Bueno, esta ya está babeada. Pero no, unas tazas iguales a estas y se las vamos a obsequiar. Que se vea. Se vea. Y bueno, pues la verdad sí están padres las tazas. Nuestras tacitas de las ingeniosas. Y el segundo aviso es, recuerden que estamos preparando nuestro episodio de universidades públicas y universidades privadas. Sí. No dejen de comentarnos en cualquiera de nuestros videos de YouTube, o si quieren también en nuestras redes sociales, o si son muy generación X, mándenos un correo a lasingeniosas@gmail.com diciéndonos cómo les fue en su experiencia universitaria, cómo les fue en sus escuelas privadas o públicas, si les pareció bien, si como que sienten que algo les faltó, si son los más felices, y cómo ven ahora también planes de estudio, cómo ven la preparación de los que son más jovenzuelos. Sí, claro, de cómo les ayudó, si están en la escuela pública si estuvieran en escuela pública o privada. Así es. Y pues bueno, con esto nos despedimos. Muchas gracias por vernos, por escucharnos. Y nos vemos entonces en la próxima. Nos vemos el otro jueves. Nos vemos. Chao. Chao.